Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 y vamos a presentar el tema de generadores de vapor. Nuestro equipo está conformado por Beltrán Oronia Edwin, Cortés Pérez Pablo Alberto, Godoy Sandoval Edgar José y Salazar Serrano José Luis. Los temas que se van a ver en esta presentación van a ser la clasificación de los generadores de vapor, la selección de los generadores de vapor, los reglamentos industriales, componentes del sistema de alimentación de agua, tratamiento de agua de alimentación y balance térmico de un generador de vapor. Primeramente, ¿qué es un generador de vapor? El generador de vapor, comúnmente llamado caldera, es un conjunto de sistemas cuya finalidad es la producción de vapor o agua caliente a presión mediante el aprovechamiento de la energía liberada a la combustión. Básicamente eso nos dice que las calderas utilizan el calor para convertir el agua líquida en vapor, que esta se destina a una gran variedad de aplicaciones, entre las que se encuentran la producción de energía eléctrica y para el calentamiento en procesos industriales. Bueno, la clasificación de los generadores de vapor. Existen, bueno, distintas clasificaciones, por así decir, dentro de los generadores de vapor, y la principal, por así decir, es por su nivel de presión. Lo que es baja presión son aquellas que producen aproximadamente entre 4 y 5 bar. Lo que es media presión producen vapor saturado aproximadamente de 20 bar. Por presión alta, que van desde el vapor va desde 20 bar hasta aproximadamente la presión crítica. Y existe también lo que es la supercrítica, que son calderas que trabajan con presiones superiores a la crítica, que son presiones igual o mayor a 221 bar y 374 grados centígrados. También existe, por su tipo de circulación de agua, existe lo que es la circulación natural, que son compresiones de hasta 125 bar. El agua circula por convección natural por el interior de los tubos y los gases pasan a través de los bancos de tubos. Existe también lo que es la circulación forzada, con presión igual mayor a 125 bar. La circulación del agua se apoya en bombas de recirculación. Existe lo que es también, por su tipo de circulación dentro de los tubos, que es otra clasificación. Existe lo que son los acuotubulares, tubos de agua. Esto quiere decir que por dentro de ellos circula el agua y la mezcla de agua y vapor. Por fuera generalmente existe lo que es un flujo cruzado, el cual intercambia en calor los humos de los productos de la combustión. Existe también lo que son los pirotubulares, tubos de humo. Son calderas, los humos de la combustión circulan por dentro de los tubos, mientras que el agua se calienta y evapora en el exterior de este. Aquí tenemos un ejemplo. Existe también un apartado extra, por así decirlo, que es por el tipo de combustible que utilizan. Existe lo que es el combustible sólido, que es la biomasa, el combustible líquido, que es el gasoleo, y gaseosos, que son el gas natural y gas propano. Tenemos un apartado también que son por la forma de combustión. Por la forma en que se introduce el aire de combustión, se puede hacer una clasificación de las calderas en base a 3 tipos de quemadores. Tenemos lo que es el quemador atmosférico, que solo utiliza combustibles gaseosos, que tiene lo que es como el aire primario. Accede a la tobera del quemador por la depresión y creada por un efecto, el cual se llama el efecto Venturi, cuando el gas circula a una gran velocidad tras la salida del inyector, con una posterior reducción brusca en la sección de la tobera. Existe también lo que es el quemador de premezcla. Se caracteriza por una parte del aire primario o la totalidad del aire necesario por la combustión completa se mezcla con el gas de entrada y el quemador inmediatamente lo expulsa. Tenemos también lo que es el quemador mecánico de sobrepresión. Se realiza con un ventilador, el cual puede introducir a los caudales el aire ajustados a las potencias que requiere dentro de los límites físicos. Y son calderas con hogares en sobrepresión o
que se emplean, más bien que se emplean en combustibles gaseosos o líquidos. Existe otro tipo de quemador que es el quemador para combustibles sólidos, pero hasta el día de hoy la tecnología no nos ha dado para poder perfeccionarlo. Bueno, vamos a pasar a lo que son la selección de los generadores de vapor. Para poder hacer una correcta y selección del generador de vapor que se necesita, tenemos que tener en cuenta los siguientes parámetros, por así decirlo. Tenemos que tener en cuenta el agua de alimentación. Dentro de este agua de alimentación se tiene que tener en cuenta los componentes, el cual es el tanque de almacenamiento, la bomba de alimentación y el equipo de control que este requiere. El sistema de combustible, se entiende como el sistema de combustible de una caldera es el conjunto de componentes requeridos para proveer combustión, pues, a la misma, ¿no? A la caldera. El dimensionamiento de la chimenea. Eso se usa para determinar cuánto porcentaje de CO2 existe en exceso en el aire. La cantidad teórica del aire húmedo para la combustión en cantidad de combustible se puede calcular con la fórmula que aparece en la parte derecha de la presentación. También tenemos lo que es la calidad de combustión porcentaje de CO2 de los humos. Este se puede variar, ¿no? Al obtener nuestro resultado, lo comparamos con lo que es esta tabla. Y tenemos lo que es un sistema de control de la caldera, en el cual se tiene que tener en cuenta el control de la combustión, el control del nivel del agua de alimentación y la seguridad de la llama. Entre los principales componentes de los controles de las calderas se tienen que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que tienen que tener en cuenta el transformador de la ignición, el motor modulador del registro de aire, el interruptor de baja presión, el interruptor de quemador, el control manual de la llama, el transformador del motor, modulador del registro y conjunto regulador del combustible, así como los presotatos. Muy buenas, mi nombre es Cortés Pérez Pablo Alberto y voy a hablar acerca de los reglamentos industriales en generadores de vapor. Hoy vengo a hablarles acerca de la norma oficial mexicana NOM 122 STPS de 1996, ya que esta engloba muchas otras normas que llevan el manejo de generadores de vapor. Sin embargo, esta generaliza las condiciones de seguridad e higiene para el funcionamiento de recipientes sujetos a presión y generadores de vapor. El objetivo de dicha norma es establecer los requisitos mínimos y necesarios para el funcionamiento adecuado en estos recipientes, ya que estos toman en cuenta la seguridad e higiene para el uso y manejo de recipientes sujetos a presión y generadores de vapor o calderas. El campo de aplicación de esta norma es observar y verificar que todo esté adecuado a la seguridad y parámetros que se toman en cuenta en centros de trabajo a nivel industrial que utilicen recipientes sujetos a presión, ya sean generadores de vapor o calderas. Sin embargo, hay excepciones en los cuales, si toman en cuenta alguna de estas características, no tienen que realizar cierta verificación. Sin embargo, sí deben de cumplir con los requisitos mínimos de seguridad para que no esté todo adecuado y no pase ningún problema, ¿no? En un ejemplo, tenemos que los recipientes sujetos a presión, las excepciones son que tengan un diámetro interior menor a 152 milímetros, que contengan agua con temperatura inferior a 70 grados centígrados y un volumen menor de 450 litros. Recipientes que trabajen a presión atmosférica en el centro de trabajo donde estén instalados. También hay excepciones con interenfriadores de compresores y carcasas de bombas. También dispositivos que trabajen a presión menor de 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Líquidos que trabajen con líquidos criogénicos con diámetro interior menor a 1 metro y con una capacidad menor a 1000 litros. También hay excepciones con recipientes a presión, los cuales tengan manejo de componentes mecánicos,
ya sean como bombas, compresores, turbinas, neumáticos, cilindros hidráulicos y máquinas en general, ¿no? En generadores de vapor o calderas también tienen excepciones cuando se manejan con una temperatura del agua menor a 70 grados centígrados, que tengan una superficie de calefacción menor a 15 metros cuadrados y con una presión que manejen una presión de operación menor a 350 kilopascales. Y por último, tenemos a calentadores de procesos sujetos a fuego. Recordemos que estos tienen excepciones para tramitar lo que es la verificación y autorización de dicha norma, ¿no? Sin embargo, tienen que cumplir con los requisitos de seguridad necesarios para que sea el manejo adecuado. Las obligaciones del patrón. Las obligaciones que tiene el encargado de la fábrica o centro donde se te llegue a manejar es tener autorizados los equipos y conservar vigencia sus permisos y autorizaciones durante el manejo de estos dispositivos, ¿no? También tiene la obligación de contar con el personal capacitado que maneje y mantenga el equipo de sujetos a presión, ¿no? Establecer por escrito y elaborar un manual de seguridad e higiene para la operación de dichos dispositivos. Este es muy importante ya que esta es el manual donde todos se van a basar para el funcionamiento adecuado y seguridad que tienen que llevar a cabo para manejar estos dispositivos, ¿no? Otro punto es también difundir este manual previamente hecho, ya que se lo tiene que proporcionar a sus empleados para que sea el manejo adecuado y se tomen las medidas necesarias. Otra obligación es aislar y proteger los equipos y tuberías que se encuentran a temperaturas extremas, sobre todo en espacios donde sea el tránsito o donde sea necesario una operación de forma manual. Y por último tenemos que solicitar al fabricante el equipo de certificado de fabricación y memorias de cálculo. También tenemos que el manual debe contener medidas de seguridad durante el arranque, operación, paro y para el mantenimiento de dichos dispositivos o accesorios auxiliares que se le pongan. También tiene por último que tiene que seguir solicitando la continuación de la vigencia de autorización, ya que estos permisos pasan, se vencen, tienen cierta vigencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que estarlo tramitando constantemente y revisar que sus dispositivos cumplan con todos los parámetros necesarios para la seguridad. Ahora hablaremos sobre las obligaciones de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores tienen la obligación de participar en los cursos de capacitancia y para poder manejar adecuadamente los dispositivos y tener en cuenta todos los parámetros de seguridad que se tienen que tomar en cuenta. También tiene que reportar las condiciones de operación de los equipos, ya sea que estén en buen estado, que tenga algún problemita o que estén en funcionamiento. También tienen que informar si el dispositivo al que están manejando, ya sea un generador de vapor o caldera, tenga alguna alteración que pueda causar algún daño o algún accidente, que tenga alguna fuga, que la presión esté mayor o menor al adecuado, ¿no? Y por último tenemos que tienen que operar los equipos de forma conformidad con lo establecido en los manuales que previamente les proporcionó el patrón, procediendo a manejarlo con toda la seguridad proporcionada por el patrón y la empresa en la que estén trabajando. Las condiciones de seguridad y higiene que tienen que llevar dichos dispositivos son los siguientes puntos, ¿no? Los equipos deben ser instalados en lugares donde los riesgos sean mínimos, ya sean en espacios donde no sea muy transitorio, que no tenga que obstruir el paso continuo de los trabajadores. La presión
nunca debe exceder a la de calibración de las válvulas de seguridad. Esto es muy importante, ya que si llegara a acceder podría ocasionar algún problema o defecto en el dispositivo y causar algún riesgo, ¿no? Los accesos a los dispositivos de seguridad y equipos auxiliares deben mantenerse libres en todo momento. Esto es muy importante, ya que si algo llegara a pasar, el acceso para los dispositivos de seguridad siempre tiene un fácil acceso para poder maniobrar y realizar alguna operación de mantenimiento o revisar que todo esté adecuadamente, ¿no? Mm, También dichos dispositivos tienen que estar resguardados de impactos por maquinaria o equipo móvil, ¿no? Los equipos deben instalarse en lugares libres de impactos y vibraciones. Tienen que tener una muy buena iluminación y ventilación permanente. Deben instalarse los dispositivos. Si van a poner varias maquinarias juntas, tienen que tener un espacio mínimo de 1 metro entre sí para pues el paso para algún manejo o posible mantenimiento posible. También se debe dejar mínimo 1.5 metros libre entre el techo y la máquina en la que se va a instalar. Todo esto es con a fin de que haya espacio para el manejo y mantenimiento de dichos dispositivos. Previamente se tiene que analizar dónde se debe de instalar los generadores o calderas en un área específicamente para ellos. No pueden estar mezclados con otra maquinaria que no sea referente a vapor o a presión. Dispositivos de seguridad en los equipos. Los siguientes puntos son que las válvulas de seguridad de los generadores de vapor o calderas deben instalarse en la parte superior de los mismos. Esto es para un fácil acceso y constante vigilancia de que todo esté adecuado a la presión necesaria. Los generadores de vapor deben contar cuando menos con una válvula de seguridad. Esto es cuando menos, ya que es importante que tengan una forma de dispositivo en la cual tenga de seguridad en sí. En caso de que la presión sea mayor, estas válvulas se abren y disminuye la presión para el manejo adecuado de dichos dispositivos, ¿no? Es importante que también tengan instalados siempre un manómetro para estar constantemente revisando que la presión no sobrepase a la adecuada. La presión de la operación debe estar ubicada siempre a 1/3 de la escala de la carátula del manómetro. También es importante que se presente que los desfogues de fluidos tóxicos o inflamables deben de señalarse en el manual de seguridad para que los empleados o trabajadores puedan evitar estos riesgos y no genere problemas en el medio ambiente de trabajo y a la atmósfera general. También deben de estar siempre protegidos por válvulas de seguridad o de alivio de presión u otros dispositivos. Y por último tenemos que la vigilancia de que todo esté adecuado a dicha norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta se encarga de revisar que toda la autorización y constancia estén adecuados a los parámetros de seguridad presentes por la norma propuesta. Entonces, esto es todo por mi. Hablando sobre los componentes del sistema de alimentación del agua, pues sabemos que al momento de generar un vapor se debe contar con un correcto sistema de distribución del agua, o de lo contrario, al producirse un corto del suministro, se puede interrumpir el proceso que queremos. Por lo tanto, es importante conocer todo el proceso y sus componentes individuales para, en el caso de una falla, podamos detectar cuál es y arreglarla. Entonces, la caldera. La caldera es su primer componente. Este es un recipiente que contiene agua, la cual se transformará en vapor mediante aplicación de calor. Tenemos dos tipos, pirotubular y acuatubular.
La primera se distingue ya que calientes gases de combustión pasan por los tubos sumergidos en el agua de la misma caldera, y los segundos transportan agua en lugar de gases. Tenemos las líneas de vapor. Estas se caracterizan por encargarse de la selección de la presión de la operación, el diámetro de las tuberías, fijar las inclinaciones y drenajes, así como definir las líneas de expansión y definir la pérdida de calor. Ahora tenemos lo que son las válvulas reguladoras de presión. Como su nombre lo indica, estas válvulas regulan la presión del vapor al nivel adecuado que ocupamos para la operación, pero también se pueden aumentar para tener una gran entrada de vapor o disminuir para que no nos llegue nada de vapor dependiendo de una emergencia o una modificación del sistema apropiado. Las trampillas o trampas de vapor. Estas se podría decir que son válvulas automáticas las cuales liberan el condensado mientras retienen parte del vapor. Las tenemos en tres tipos: mecánicas, termodinámicas, termostáticas. Las mecánicas se componen de un balde invertido, el flotador y el termostato, así como las termodinámicas están donde el edificio y el disco. Por último, las termostáticas conforman las bimetálicas de fuelle y de expansión. Las líneas de retorno para el condensado. Como se mencionó anteriormente, las trampillas liberan el condensado lentamente reteniendo el vapor. Este condensado ocupa un medio para poder llegar a otro componente. En este caso, nuestras líneas de retorno son ese medio por el cual va a fluir todo este condensado. Y ahora tenemos lo que es el tanque de alimentación o de condensado. Este tanque funciona como un recipiente para todo el agua que se va a acumular antes para llegar a la caldera o para acumular ese condensado que nos va llegando de las líneas. Estos tanques deben cumplir por lo menos tres funciones para considerarse adecuados. Deben mantener una reserva mínima de agua, deben recuperar el agua del condensado y debe ser capaz de precalentar el agua de alimentación antes de entrar a la caldera. Hablando de alimentación, tenemos ahora el componente más importante, la bomba de alimentación. Esta se encarga de transportar el agua de alimentación a la caldera. Es de vital importancia tener por lo menos dos bombas que operen simultáneamente, ya que si se llega a descomponer una, tenemos la otra que siga suministrando y por lo menos el proceso puede continuar. O nuevamente, si se corta el abastecimiento, se termina el proceso. Si no hay proceso, no hay resultados. Ahora, en este mismo proceso de alimentación se tiene que hacer un tratamiento. Por eso, tenemos que en el sistema completo, todos los componentes forman parte de un todo. Y en esto nos va a llegar a lo que es que antes de empezar a trabajar se tienen que tratar estas aguas. Por lo tanto, el tratamiento del agua de alimentación. El tratamiento consiste en que el receptor del agua de alimentación o del condensado se pueda descalcificar, cuente con un sistema de inyección de productos químicos, un tanque de purga, una válvula de alimentación de agua de refrigerante. A la hora de tener que tratar con estas aguas para que tengan la consistencia adecuada para nuestro proceso, se tienen que considerar muchos factores, pero para esos factores se diseñaron dos sistemas que los podrán tratar. El primero es el sistema atmosférico de purga, el cual se utiliza normalmente cuando el condensado de baja temperatura se devuelve del sistema de vapor. Y el segundo es el desagregador presurizado. Estos sistemas se emplean cuando los procesos de precalentado del agua de alimentación y para eliminar los gases no condensados a través de una combinación de calor y agitación. Entonces, para nuestros componentes es muy importante conocer cada uno de ellos para poder conocer la enteridad del sistema. Si no tenemos este conocimiento, no podremos reparar una falla apropiadamente. Y de la misma manera se tienen que tratar las aguas para un correcto funcionamiento, porque si no se tratan, pueden tener un pH demasiado elevado o demasiado bajo, lo cual puede corroer los materiales y provocar una falla. Buenas tardes, mi nombre es Edwin Beltrán Oronia y formo parte del equipo 2. En mi caso yo voy a estar presentando el tema de balance térmico de un generador de vapor. Entonces, el balance térmico de un generador de vapor es algo que nos interesa, principalmente porque es una forma muy útil y práctica de poder ver cómo se está distribuyendo el calor generado por la quema del combustible que se esté utilizando, ¿no? Lógicamente una parte de este combustible se va a aprovechar para calentar el generador de vapor y otras partes de este calor pues se van a ir o se van a perder o desaprovechar de distintas formas.
Muchas de estas formas las podemos cuantificar y las vamos a ver a continuación. Y hay otras que no, aunque no podemos calcular directamente, podemos aún así tomarlas en cuenta en nuestros cálculos. El balance térmico nos permite visualizar todas estas pérdidas de calor o el cómo se distribuye este calor mediante una tabla. Eh, Todas estas pérdidas de calor nosotros las vamos a cuantificar en las unidades de kilocalorías por kilogramo o también en porcentajes. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a empezar estudiando el calor absorbido por el generador de vapor. Entonces, este calor que se absorbe en el generador puede ser de muchas formas, ¿no? Puede ser el calor absorbido por la quema de los combustibles o por dispositivos posteriores, como pueden ser los economizadores o recalentadores. Entonces, aquí se nos presenta esta ecuación, la cual nos describe cuánto calor se está absorbiendo. MS y MF representan unas masas. El MS representa la masa de vapor producido, mientras que MF representa la masa de combustible que se está quemando. H2 y H1 representan entalpías. Estas entalpías, H2 por ejemplo, representa la entalpía del vapor cuando sale de la caldera y H1 representa la entalpía del agua que está entrando al suministro de la caldera. Entonces, de esta forma es como nosotros calculamos el calor que se absorbe en el generador. Las entalpías tienen unidades de kilocalorías sobre kilogramo, entonces tiene sentido que el calor también tenga dichas unidades. La siguiente ya representa una pérdida de calor y es las pérdidas de calor que se producen por la unidad que está presente en el combustible. Sea gaseoso o sea un combustible sólido como la madera en este caso, pues todos los combustibles van a presentar mayor o menor grado de humedad. Entonces, esta humedad a la hora de que se realiza la quema del combustible, pues también se evapora y sale de esta combustión como vapor sobrecalentado. Entonces, esta es la ecuación que nos describe este calor que se está perdiendo por medio de esta pérdida de vapor sobrecalentado. M, subíndice M minúscula, es la cantidad de masa de humedad presente en un kilogramo de combustible. Y las H representan otra vez entalpías. En este caso, HB' representa la entalpía del vapor sobrecalentado que sale de la caldera y la H' representa la entalpía del líquido saturado que está presente en el combustible antes de su combustión. Entonces este es este tipo de pérdida. El siguiente tipo de pérdida es el calor debido al agua precedente de la combustión del hidrógeno. Aquí abajo se puede observar la imagen de una reacción química. Entonces se puede observar que al mezclar hidrógeno con moléculas de oxígeno se produce agua, ¿no? Se produce H2O, que son moléculas de agua. Esta es una reacción química que sucede por la combustión del hidrógeno, ¿no? Al quemarse el combustible también se quema una parte del hidrógeno presente y pues este se transforma en agua y también sale de la caldera como vapor sobrecalentado. En este caso, la ecuación que nos describe esta pérdida de calor pues es la que se presenta 9H subíndice Y multiplicando a las entalpías. Estas entalpías son las mismas que en el caso pasado, pero H subíndice Y pues representa el peso o la masa de hidrógeno presente en un kilogramo de combustible. Entonces, el siguiente tipo de calor perdido es el calor perdido debido a la humedad del aire. Estas pérdidas generalmente son pequeñas, no afecta tanto la humedad del aire, pero aún así puede calcularse con la ecuación que se presenta aquí, donde M subíndice B pues es el porcentaje de saturación del aire, ¿no? Porcentaje de saturación de humedad. Mientras que C subíndice M representa el calor específico medio del vapor de agua. En este caso es 0.46 kilocalorías sobre kilogramo por grado Celsius. Ahora TH y TA están multiplicando, ¿no? Esa resta está multiplicando. TH representa la temperatura de los gases a la salida de la caldera y TA es la temperatura del aire a la entrada de la caldera. Entonces así es como se calcula este tipo de calor. El siguiente calor o la siguiente pérdida de calor es debida a los gases secos de la chimenea. Estas son las pérdidas de calor que suelen ser más significativas dentro del cálculo del balance térmico y pues la calculamos con la ecuación que se presenta aquí. M, a pesar de que puede parecer que se refiere a una masa, no se refiere a una masa, se refiere a
a un peso o una cantidad de masa de aire seco presente en 1 kilogramo de combustible. Entonces M representa una cantidad adimensional porque es la división de masa de aire seco entre masa de combustible. También C, subíndice MH, pues representa el calor específico de los gases, ¿no? Que en este caso es aproximadamente de 0.24 kilocalorías sobre kilogramo por grado Celsius. Y las temperaturas que están aquí pues son las mismas temperaturas de las que habíamos hablado anteriormente. Ahora, el siguiente tipo de calor que se pierde es el calor perdido por combustible gaseoso sin quemar. Este tipo de pérdidas, aunque son pequeñas, podemos calcularlas y son causadas porque la cantidad de aire o de oxígeno que se administra a la hora de la combustión, nosotros sabemos que toda combustión requiere de oxígeno para darse, pues si el aire no es suficiente o el oxígeno que se está suministrando no es suficiente, pues se va a dar una mala mezcla y por lo tanto una mala quema del combustible, en este caso gaseoso. Esto origina que se cree monóxido de carbono. En las estufas se puede observar muy claramente por el color de la flama que sale. Si la flama es rojiza, anaranjada, se puede considerar como que no es tan adecuada la mezcla entre oxígeno y el combustible que se está quemando. En cocinas profesionales la flama es azul porque se aseguran de que la combinación de oxígeno con combustible pues sea la adecuada para la combustión. Entonces, estas pérdidas las podemos calcular con la ecuación que se presenta aquí abajo. 5689.6 multiplicando a C1, donde C1 es el peso del carbono quemado por kilogramo de combustible, mientras que CO y CO2 representan a la proporción de volumen de monóxido de carbono y dióxido de carbono que se está produciendo. Entonces así es como calculamos esta pérdida de calor. La siguiente pérdida de calor es la que se debe al combustible sin quemar, contenido en las cenizas o residuos o escorias, ¿no? Todo aquello que de alguna forma se cae. Esto suele pasar más en combustibles que son sólidos, como por ejemplo la madera que se muestra aquí al lado, debido a que cuando observamos que la madera se quema, pues esta se va desprendiendo poco a poco. Entonces puede que una parte del combustible se desprenda y se caiga antes de haberse dado la combustión de forma completa. Entonces, como aquí en la diapositiva se observa, pues esto depende de muchas cosas, ¿no? Depende de la velocidad de combustión, de la parrilla que se esté utilizando y pues también de la clase de combustible sólido que se esté usando. Entonces, la ecuación con la que nosotros calculamos esto es la que se muestra aquí. 8148 que multiplica a MR por CR y eso dividido entre MF. MF ya sabíamos que es la masa del combustible que se quema, pero MR representa la masa de residuos y cenizas en kilogramos y CR representa el carbono contenido en estas también en kilogramos. Entonces, el siguiente tipo de pérdida de calor ya es aquel que se refiere a estos calores que nosotros no podemos determinar de forma cuantificable o de forma directa, ¿no? Son pérdidas de calor causadas por el hidrógeno, hidrocarburos que no se consumen, por radiación y pues otras pérdidas en general que no podemos medir directamente. Estas pérdidas se determinan restándole a la potencia calorífica superior del combustible todos aquellos calores que calculamos anteriormente, ¿no? Entonces la ecuación con la que esto se hace pues se presenta aquí en la diapositiva. Les repito, estas son pérdidas que no podemos medir y que no podemos cuantificar de forma sencilla más que realizando una resta de calores. Entonces, estos ya fueron todas los calores que nosotros podemos tomar en cuenta a la hora de realizar el balance térmico. Entonces, una vez que los calculamos, nosotros los podemos concentrar en una tabla como la que se presenta aquí, ¿no? En esta tabla proporcionamos el concepto del calor, proporcionamos también el cálculo con el que se determina el valor de este calor y pues se obtiene la cantidad o su magnitud en kilocalorías sobre kilogramo y también en porcentaje, ¿no? Entonces al final esto pues el total te tiene que dar el 100% de la potencia calorífica superior y de esta forma sabemos que el balance térmico está correcto. Entonces esto es todo por mi parte.
Habiendo terminado de explicar la tabulación de resultados, pues ya se concluiría con la explicación del subtema de balance térmico de generadores de vapor, así como también se concluiría con la exposición por parte del equipo 2 de este tema que es generadores de vapor. Muchas gracias por su atención.